Hay hombres que han desafiado a los imperios, otros que rompieron con las religiones, los reyes y las academias. Pero hay un tipo aún más raro: aquellos que han desafiado el concepto mismo de Dios y han sobrevivido para vivir en silencio. Baruch Spinoza era ese hombre. Hoy, el mundo se inclina ante nombres como Einstein, Hawking, Sagan, pero pocos saben que el verdadero fundamento silencioso del pensamiento de estos gigantes fue un filósofo rechazado por todos, que vivía en la sombra, en una habitación modesta, puliendo lentes para no morir de hambre, expulsado por su propia comunidad, odiado por los religiosos, ignorado por los poderosos, y sin embargo, eterno. ¿Qué tenía Spinoza que lo convirtió en el Dios de Einstein? ¿Cuáles eran estas ideas tan poderosas, tan peligrosas, que aún hoy sacuden las estructuras del pensamiento humano? En este video no escucharás frases vacías ni trivialidades de almanaque. Se adentrará en el alma de un hombre que se atrevió a pensar como el universo. Enfrentarás tus dolores, tus elecciones, tu soledad, y tal vez encuentres partes de ti mismo. Ahora te reto. A lo largo del vídeo, escribe la frase que más te conmueva y escríbela en los comentarios. Ya sea filosófica, poética o dolorosa, compártela con cualquiera que también esté buscando claridad en un mundo cada vez más confuso. Tu comentario puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien. Puede ser la chispa de un nuevo pensamiento. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, incomprendido o presionado a seguir un camino que no era el tuyo, este video fue hecho para ti. El niño que se atrevió a pensar diferente, Baruch Spinoza, nació en 1632, en Ámsterdam, en el seno de una comunidad judía portuguesa que había huido de la Inquisición. Creció entre rituales, oraciones, reglas estrictas y una certeza absoluta. Fuera de esos muros, el mundo era pecado y persecución. En su interior había tradición, seguridad y el silencio. Un silencio que aplastaba las preguntas. Y Spinoza de niño hacía preguntas que nadie quería escuchar. Mientras los otros niños aprendían hebreo a recitar la Torá de memoria, Baruch quería entender por qué. ¿Por qué permitiría Dios tanto sufrimiento? ¿Por qué ciertas leyes eran absolutas, aun cuando parecían injustas? ¿Por qué era necesario repetir la verdad, no descubrirla? Su mirada era profunda, inquieta. No quería creerlo, quería entender. Los primeros signos de tensión llegaron pronto. Sus maestros trataron de contenerlo con reprimendas. No cuestiones los caminos del Altísimo. Pero cuanto más lo obligaban a callarse, más crecía la llama dentro de él. Era como si una parte de él supiera que la tradición no era un fin, sino un punto de partida. Y eso lo hacía peligroso, no con espadas o palabras violentas, sino con ideas que desafiaban los cimientos del mundo. Spinoza se dio cuenta de algo que pocos adultos veían, que la fe ciega, cuando no nace de la razón, se convierte en una prisión, y nadie quiere que le recuerden que está en prisión. Detrás de los muros de la sinagoga, Baruch leía a escondidas a los filósofos que su comunidad consideraba prohibidos: Aristóteles, Descartes, textos de la ciencia moderna que comenzaban a surgir. Cada página era como un relámpago, y con el tiempo su pensamiento comenzó a expandirse tanto que ya no cabía dentro de los muros de la tradición que lo creó. Comenzó a escribir ideas que hicieron temblar a la comunidad. Decía que Dios no era un anciano barbudo en 1900 en el cielo, sino la naturaleza misma en acción. Que no había libre albedrío en la forma en que enseñaban las religiones, que los hombres actúan por necesidad, como piedras que caen, sin saber por qué. Y lo que es peor, decía todo esto con una serenidad que irritaba, porque no había odio en sus palabras, solo lógica, claridad y un coraje sereno. Fue entonces cuando comenzaron las primeras advertencias. Los líderes de la comunidad lo llamaban para conversar discretamente. Le pidieron que se retractara. Ofrecían ventajas, protección, incluso dinero. Lo rechazó todo. Y cuanto más se negaba, más peligroso se volvía. Era joven,
pero ya era un problema existencial para aquellos que sostenían su autoridad en obediencia ciega. Poco a poco, el niño Spinoza se convirtió en una amenaza pública. Alguien tenía que silenciarlo. Alguien tenía que borrarlo antes de que sus ideas se difundieran. Y entonces llegó la sentencia. En el centro del templo, frente a toda la comunidad, con velas encendidas y voces solemnes, Spinoza fue maldecido en hebreo, en una ceremonia de Herem, el destierro supremo, un anatema que cortaba todos los lazos sociales, familiares, religiosos. La maldición decía que nadie debía hablarle, leerlo, mirarlo. Lo era, a los ojos de su propio pueblo, muerto. Imagínate eso, ser expulsado a los 23 años por pensar demasiado, por sentir demasiado, porque quiero entender a Dios profundamente. Salió de ese templo solo, pero no quebrantado, porque algo dentro de él, un fuego que ni siquiera la maldición más cruel podía apagar, le decía que estaba en el camino correcto. El chico que se atrevió a pensar diferente perdió todo lo que conocía: amigos, hogar, seguridad, nombre. Pero ganó algo infinitamente más grande. Recuperó su propia alma. Y ahora que estaba libre, comenzaría la verdadera filosofía, el hereje que desfeyó a Dios. Por amor a la verdad, imagínese ser expulsado no por cometer un delito, sino por pensar demasiado. Imagínese ser maldecido por tratar de acercarse a Dios, no por alejarse. Después de la prohibición, Baruch Spinoza caminó por las calles de Ámsterdam como un espectro. La gente apartó la cara. Conocidos cruzaron la calle para evitar su mirada. Para muchos había dejado de existir, pero para Spinoza era la primera vez que se sentía realmente vivo. Ya no había mascarillas, no hay obligación de obedecer, ninguna presión para parecer piadoso o creer en dogmas que lo sofocaban. Era él, el mundo y la razón. Libre, pero solitario. Libre, pero tildado de traidor. Y aquí es donde comienza la parte más dolorosa y más hermosa de su trayectoria. La sociedad que lo repudiaba era la misma que ahora lo empujaba a los márgenes. Spinoza necesitaba mantenerse a sí mismo, y su filosofía no le daba pan. Por lo tanto, comenzó a trabajar como pulidor de lentes, un trabajo arduo y repetitivo que requería concentración y disciplina. Lo irónico es que mientras daba forma a los lentes para ayudar a otros a ver mejor, vio lo que nadie más vio. Lo que pocos entienden es que Spinoza no era un rebelde iracundo, sino un amante radical de la verdad. No negó a Dios, sino que lo redefinió. Y su redefinición fue profunda, revolucionaria, escandalosa. Para Spinoza, Dios no era un ser separado del mundo, sino el tejido mismo del universo. Todo lo que existe, tú, yo, las estrellas, los pensamientos, es una expresión de Dios. Dios no gobierna el mundo como un rey. Él es el mundo. Él es la sustancia infinita de todo lo que existe. Esta idea destruye el modelo de un Dios que juzga, castiga y premia basándose en reglas arbitrarias. Para Spinoza, la verdadera religiosidad no está en la sumisión, sino en la comprensión. No está en el miedo, sino en la claridad. Un Dios al que hay que temer es un Dios demasiado humano. El Dios de Spinoza es racional, impersonal, grandioso y accesible para aquellos que se atreven a pensar profundamente. Estas ideas eran vistas como veneno. En ese momento, cuestionar la imagen tradicional de Dios era demasiado peligroso. La religión no era solo fe, era poder, control, identidad. Cualquiera que se atreviera a alterar esta base era considerado un hereje, un enemigo, un loco. Y Spinoza lo sabía. Sabía que estaba cavando su propia tumba intelectual. Pero aún así, escribió. A pesar de que sabía que su obra principal, La Ética, no se publicaría hasta después de su muerte, dedicó años de su vida a organizarla con precisión matemática, como si cada frase fuera una lente capaz de revelar la naturaleza de lo divino. Las presiones venían de todos lados. Hubo intentos de asesinato. Un fanático incluso apuñaló su abrigo
y Spinoza, tranquilo como siempre, solo conservó el abrigo perforado como un recordatorio de intolerancia. Nunca reaccionó con odio, nunca con venganza. Su venganza fue su serenidad. A pesar de que era considerado un paria, pensadores influyentes comenzaron a visitarlo en secreto. Querían entender esa mente que parecía pensar como el cosmos. Spinoza los recibió con amabilidad, les ofreció té, discutió ideas y rechazó las invitaciones a cargos públicos, a cátedras universitarias, a glorias académicas. Sabía que al aceptar estas ofertas tendría que negociar su libertad, y eso, para él, no era negociable. Ser hereje para Spinoza era una forma de pureza. No renegó de lo sagrado, solo rechazó a los intermediarios. No aceptaba las autoridades humanas entre él y el infinito. Su fe era racional y su razón era sagrada. Mientras todos gritaban sus certezas, Spinoza susurraba sus dudas, y sus susurros han atravesado los siglos. Vivir sin nombre, sin fama, sin miedo. La historia está llena de nombres que han atravesado los siglos a manos del poder, la fama, la guerra o la política. Pero Spinoza tomó el camino opuesto. En una época en la que la gloria lo era todo, eligió la invisibilidad. Donde los hombres luchaban por títulos, riquezas y cátedras, él eligió el silencio. Y aunque muchos querían cambiar el mundo, se dedicó a entenderlo. Una mente que piensa como el universo Spinoza no era solo un filósofo, era una especie de cartógrafo de la realidad. Mientras que otros pensadores trazaban un mapa de partes del mundo, él trataba de entender el todo, no como una suma de partes, sino como una sola sustancia infinita, palpitante en todo lo que existe. Dios para Spinoza no estaba por encima de las nubes, ni escondido detrás de milagros o escrituras. Dios era el tejido mismo de la realidad, no un ser, sino el ser. Y esta simple inversión, Dios no como creador separado, sino como la naturaleza misma actuando eternamente, lo cambió todo. En el corazón de su pensamiento está la idea radical de que todo está interconectado por necesidad. Nada sucede por casualidad. No hay milagros, caprichos o libre albedrío en la forma en que solemos creer. Cada emoción, cada pensamiento, cada átomo, cada galaxia, sigue un orden perfecto, aunque incomprensible para los ojos humanos. El universo no comete errores. Él simplemente es. Spinoza decía que creer en un Dios que actúa con voluntades humanas es proyectar nuestra ignorancia en el infinito, que cuando decimos Dios lo quiso así, solo estamos confesando, no entiendo. Y por eso propuso algo revolucionario. En lugar de rezar para que el mundo se pliega a nuestros deseos, deberíamos alinearnos con el orden del mundo. Conocer este orden, comprender cómo funcionan las cosas y actuar de manera coherente con él, eso es sabiduría. Esto es libertad. Sí, la libertad. Pero no como infinitud, sino como claridad interior. Para Spinoza, el hombre libre no es el que puede hacer todo lo que quiera, sino el que entiende por qué quiere lo que quiere, porque mientras nos dejamos llevar por pasiones, impulsos y creencias confusas, estamos encadenados por dentro. Este concepto de libertad expone el dolor de muchos que viven repitiendo patrones, deseando lo que otros quieren, temiendo lo que otros temen. Spinoza propuso una liberación silenciosa, no romper con el mundo, sino con la ilusión. Otro punto central de su filosofía es el conatus, la fuerza interior que todo ser tiene para perseverar en su propio ser. Es el impulso vital que nos mueve a existir, a crecer, a ser quienes somos. Esta idea es profundamente transformadora porque dice que la verdadera ética no nace de los mandamientos, sino de la comprensión de que vivir bien es vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza. Y aquí entra uno de sus mayores atrevidos: unir razón y emoción. Para Spinoza, las pasiones humanas no son pecados contra los que hay que luchar, sino fenómenos que hay que comprender. Cuando comprendemos por qué sentimos ira, envidia o miedo, dejamos de ser rehenes de ellos.
El conocimiento nos hace libres, y cuando transformamos las emociones negativas en acciones conscientes, experimentamos la alegría activa, el estado más elevado del alma. Esta visión unificadora encantaría a los físicos siglos más tarde. El propio Einstein dijo: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de lo que existe». Para él, Spinoza había anticipado lo que la ciencia tardaría cientos de años en descubrir: que el universo no es un caos gobernado por voluntades divinas, sino una danza ordenada de causas y efectos. Pero lo más sorprendente de todo esto es que Spinoza no quería fundar una nueva religión, ni destruir las antiguas. Simplemente quería que la gente pensara con claridad, que cambiaron el miedo por la lucidez, que vieran a Dios no como un juez severo, sino como el tejido mismo de la existencia, algo que no está fuera, sino dentro y a través de todo. Su filosofía es al mismo tiempo fría como el cálculo y ardiente como un poema, porque le habla a la razón, pero también al alma, y cuando lo entiendes, algo cambia. La ira disminuye, la ansiedad se desvanece, y comienza a nacer un raro tipo de serenidad, la sensación de estar finalmente en paz con el universo. El día que Einstein se inclinó ante Spinoza, el reencuentro entre dos genios a través del tiempo. Después de la excomunión y las amenazas de muerte, Spinoza abandonó Ámsterdam. Viajó ligero, no porque no tuviera equipaje, sino porque decidió no llevar nada más que fuera falso. Se asentó en pequeñas aldeas, lejos de los centros de poder. Vivía en habitaciones sencillas, alquilaba espacios humildes y vivía del dinero que ganaba puliendo lentes. Rechazó puestos en prestigiosas universidades, incluida una invitación de la Universidad de Heidelberg, que le ofrecía libertad académica, siempre y cuando no ofendiera la religión oficial. Agradeció y se negó. Esta condición mataría su libertad en el alma. La elección de vivir sin un nombre no fue una debilidad, era coraje. Spinoza comprendió que, para ser verdaderamente libre, era necesario deshacerse de todo lo que esclaviza al alma. El prestigio, la fama, la vanidad. Estos grilletes son dorados, pero aún así, grilletes. Eligió no poseer nada para que nada lo poseyera a él. Y esta renuncia voluntaria convirtió su vida en una obra maestra invisible. Muchos pensadores de la época escribieron para convencer, para ganar debates, para impresionar a los reyes o para refutar a los rivales. Spinoza escribía como si le hablara al universo. Su escritura es densa, precisa, limpia, como un espejo pulido. Quería claridad, no aplausos. Sabía que su obra solo sería comprendida por aquellos que estuvieran realmente dispuestos a pensar, a despojarse de las certezas heredadas, a sumergirse en el abismo de la realidad. Sus días estaban regidos por un silencio casi monástico. Me levantaba temprano, trabajaba con los lentes, leía, escribía, comía con sencillez, a veces pan, a veces sopa, a veces nada. Su salud era frágil, las partículas de vidrio inhaladas en la nave acabarían afectando a sus pulmones para siempre. Pero ni siquiera el dolor físico le impidió escribir. Era como si su cuerpo se desvaneciera poco a poco, para que su mente brillara aún más. Spinoza no escribió por obligación, ni por reconocimiento. Escribía porque no soportaba estar callado, porque veía el mundo inmerso en el odio, la superstición, la ignorancia, y supe que había otra manera. Un camino de razón, de paz interior, de verdadera libertad. Y aunque nadie lo escuchaba en ese momento, escribía como si le estuviera hablando al futuro. Y de hecho lo hizo. Uno de sus raros amigos, el erudito Lodewijk Meyer, escribió una vez que Spinoza era el hombre más libre que jamás haya existido. No libre porque pudiera hacer lo que quisiera, sino porque era dueño absoluto de sí mismo. Ni el miedo, ni la ambición, ni el rencor tenían poder sobre él. Había vencido al mundo. Por renuncia. La vida de Spinoza parece a primera vista trágica, tenía, invisible, pero la verdad es que su alma estaba en paz. Mientras el mundo exterior gritaba y guerreaba,
él experimentó una especie de felicidad serena que pocos pueden siquiera imaginar. La alegría de vivir en armonía con la razón, con la naturaleza, con Dios, el verdadero, no el construido por manos humanas. Murió joven, a la edad de 44 años, solo como vivió, pero sin miedo, porque los que viven con coraje mueren sin remordimientos. Y allí, en esa modesta habitación, partió un hombre que había logrado lo que tantos buscan en vano, la libertad total del espíritu. Y lo que nadie imaginaba era que, a partir de entonces, el mundo comenzaría, poco a poco, a redescubrir su luz. El día que Einstein se inclinó ante Spinoza. En 1929, The New York Times publicó una pregunta planteada a Albert Einstein que atravesaría generaciones. ¿Cree usted en Dios? La respuesta del científico, directa y serena, resonó como un trueno silencioso. Creo en el Dios de Spinoza. El mundo se congeló. ¿Qué Dios era este? Para la mayoría, Dios era el creador personal, el legislador moral, el padre amoroso o el juez despiadado. Pero el Dios de Spinoza no responde a las oraciones, no se ofende, no castiga. No tiene rostro, ni voz, ni preferencia por pueblos ni religiones. Es el orden y la armonía mismos del universo. Un Dios que no consuela pero revela. Einstein vio en las ecuaciones de la física la misma belleza que Spinoza encontró en la estructura del pensamiento. Ambos veían una unidad subyacente en el aparente caos. Para ellos, la comprensión era un acto sagrado, y esto los hizo hermanos en espíritu, separados por siglos, pero unidos por la misma visión, que lo sublime está en lo real y que lo real es suficiente. El reconocimiento de Einstein trajo luz a la figura previamente invisible. Spinoza, que murió olvidado y rechazado, comenzó a ser redescubierto como el genio silencioso que anticipó los fundamentos de una nueva espiritualidad racional. No la que divide, sino la que integra. No el que impone verdades, sino la que invita a la contemplación. Y lo más impresionante, nunca buscó el reconocimiento. Nunca necesitó seguidores. Su trabajo fue un regalo para la humanidad, incluso si no se desenvolvió hasta 2 siglos después. El legado silencioso que puede cambiar tu vida hoy. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no es la tuya? ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que todo a tu alrededor se construyó sobre las expectativas de otras personas, las obligaciones heredadas y los miedos silenciosos? Baruch Spinoza lo sintió y tuvo el coraje de hacer algo al respecto. Hoy, siglos después, lo que él vivió y escribió puede ser justo la llave que te falta para liberarte de esta prisión invisible. El legado de Spinoza no está en monumentos, fechas conmemorativas o dogmas perpetuados. Está en los pequeños cambios internos que provoca en quienes lo leen con atención, porque su filosofía no es teórica, es práctica. No es distante, es íntimo y, sobre todo, es liberador. Nos invita a dejar de luchar contra la realidad, salir de la posición de víctimas de las circunstancias y convertirnos en investigadores de nuestro propio ser. Cuando afirma que la felicidad no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma, está diciendo, la paz que buscas ahí fuera está en coherencia con lo que realmente eres. En el entendimiento de que incluso si el mundo no cambia, tu relación con él puede cambiar, y eso lo cambia todo. Spinoza también nos enseña a aceptar nuestras emociones no como debilidades, sino como signos. Cuando sentimos envidia, miedo o tristeza, no debemos castigarnos, sino investigar. Cada emoción es un efecto, y si hay un efecto, hay una causa. Y si hay una causa, hay una posibilidad de comprensión. Y si hay entendimiento, hay libertad. ¿Cuántas decisiones has tomado impulsados por impulsos que ni siquiera entendías? ¿Cuántas veces te has encontrado reaccionando sin saber por qué? Spinoza diría, mientras no conozcas las causas de tus propios afectos, no eres libre. Pero para cuando comienzas a entenderlos, ya has dado el primer paso hacia la sabiduría. Y lo bonito
es que este camino no requiere de una fe ciega ni de promesas mágicas, solo requiere una cosa, un compromiso radical con la verdad, aunque duela, incluso si va en contra de todo lo que has aprendido, incluso si te deja solo, como lo hizo con Spinoza, porque es en este tipo de soledad donde el alma encuentra su verdadera forma. Es cuando el ruido del mundo se silencia, cuando podemos escuchar lo que siempre ha estado ahí, la voz tranquila de la razón, el pulso de la naturaleza y Dios. No el Dios de las guerras, de los miedos o de las amenazas, sino el Dios silencioso que se manifiesta en el movimiento de las mareas, en el nacimiento de las ideas y en el orden perfecto de todo lo que existe. No hace falta ser filósofo ni leer tratados para aplicar a Spinoza en tu vida. Todo lo que tienes que hacer es hacer una cosa, mirar todo con más claridad, preguntar ¿por qué? Con más frecuencia. Fíjate cuando estás siendo arrastrado por pasiones inconscientes y elegir, con valentía, seguir el camino de la lucidez, aunque parezca más solitario, porque al final, él es el más verdadero. Spinoza vivió y murió sin fama, pero dejó algo más precioso que el prestigio. Dejó una brújula, una forma de pensar que, si se aplica con honestidad, puede transformar tu angustia en serenidad, tu miedo en comprensión y su vida en filosofía viva. Y tal vez, al final de este video, te darás cuenta de que el verdadero milagro no está en pedirle algo a Dios, pero al ver que tú y todo lo que existe ya eres parte de Él.